Muy bien, la situación en Ucrania, seguimos con mucha atención lo que pasa. Hace varios días que la tensión está en su máximo nivel porque está interviniendo en este conflicto que sucede entre Ucrania y Rusia. Ambos comparten frontera, pero interviene Estados Unidos, ¿no? Ya hemos dicho, hemos contado la gran movilización de pertrechos, de soldados, los rusos por un lado, acercándose a la frontera, en una actitud realmente temible, y también Estados Unidos, que se ha sumado. Es más, ayer la Secretaría de Estado de Estados Unidos anunció que finalmente Rusia va a invadir Ucrania tal vez a mediados de febrero. El gobierno ruso ha negado esta situación, pero queremos saber más y queremos ver cómo puede repercutir en el mundo un posible conflicto, ¿no? Está Ignacio Hutin con nosotros, que es analista internacional, así que vamos a charlar con él. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Por favor, a ver, ¿hay peligro de verdad de un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia o no va a llegar la situación a una guerra? No, yo creo que de ninguna forma puede haber una guerra abierta entre Rusia y la OTAN. En principio porque la OTAN es la principal alianza militar del mundo y Claro. porque Rusia tiene el mayor arsenal nuclear del mundo, con lo cual un enfrentamiento directo entre ambos sería catastrófico para todo el planeta. Con lo cual, no creo que de ninguna forma exista esa posibilidad. Lo que sí existe es la posibilidad de enfrentamientos indirectos, como ocurrió durante toda la Guerra Fría, que no se enfrentaban directamente Estados Unidos y la Unión Soviética, pero se enfrentaban indirectamente apoyando a distintos bandos en distintos Claro, países. Y claro. esa es una posibilidad muy concreta. Mm. ¿Y por qué Ucrania quiere sumarse a la OTAN? A ver, esto que molesta tanto a Rusia. Porque desde el año 2014 Ucrania está en guerra, hace casi 8 años, eso es muy importante Sí. decirlo siempre. No es que hay posibilidad de guerra en Ucrania, Ucrania está en guerra hace 8 años, casi 8 Guerra años. civil, decís. Es una guerra, sí, al Estado ucraniano no le gustaría que dijeras guerra civil, porque para Ah, el Estado ucraniano la guerra es contra Rusia. ah, Rusia invadió, según el Estado ucraniano, sí. y promovió esta guerra y ocupó territorio ucraniano, con lo cual para el Estado ucraniano no es una guerra civil. Pero sí, es una guerra interna, al Interno, menos. claro. Y, y desde el año 2014 Ucrania está en esta guerra, pero antes de eso, Ucrania tuvo casi 25 años de independencia, durante los cuales hubo una importante desinversión en materia militar. Las Fuerzas Armadas simplemente no estaban capacitadas para llevar adelante una guerra, y menos aún contra grupos supuestamente con apoyo ruso, con armamento ruso, con financiación rusa, con directivas rusas. Con lo cual, para Ucrania es una necesidad imperante tener algún tipo de apoyo. Claro. Por ejemplo, siendo parte de la OTAN, o recibiendo armamento, o recibiendo financiación de parte de distintos Estados miembros de la OTAN, especialmente Estados Unidos. Sí. Pero como me dijiste, ¿no va a llegar a haber una guerra? ¿Va a llegar a sumarse a la OTAN o es una amague? Yo creo que de ninguna forma, de ninguna forma. Más allá de que Estados Unidos oficialmente diga una y Sí, otra vez que sí. Ucrania tiene, como país independiente, tiene todo el derecho de incorporarse a la OTAN o de acercarse a Occidente o de hacer lo que quiera como país independiente, me parece que la OTAN no le interesa Ucrania, porque Ucrania es un país pobre, porque Ucrania es un país dependiente, como hemos visto en las últimas semanas, que depende del armamento y de la financiación que le envían. Claro. Pero además es un país en guerra hace 8 años, con lo cual la OTAN tiene más por perder que por ganar si lo incorpora. Y además de eso, si Ucrania llegara a ser parte de la OTAN, para Rusia es una provocación muy importante, Exacto. Claro. es una amenaza a su seguridad. Y además, un punto más fundamental, es que el punto importante de la OTAN, la base de la OTAN, es que si atacan a uno de los Estados miembros, atacan a todos, todos están obligados a responder. Y si para Ucrania, Rusia es un país agresor, es un país invasor, es un país que ocupa parte del territorio ucraniano, la OTAN estaría obligada a responder, todos los Estados miembros de la OTAN estarían obligados a atacar a Rusia, Claro. porque Ucrania lo considera un Estado enemigo. Sí. Y vuelvo a lo que decía antes, de ninguna forma la OTAN quiere una guerra abierta con Rusia y de ninguna forma Rusia quiere una guerra abierta con la OTAN. Bueno, háblame del presidente ucraniano. A ver, que he leído por ahí que es una persona bastante llamativa para ser presidente, viene del mundo del espectáculo, ¿no?
Exactamente, Volodymyr Zelensky era un outsider total antes de ser electo en el año 2019. Era un actor, comediante, de hecho se hizo bastante famoso por un show que se llamaba Servidor del Pueblo, que trataba de una persona que accidentalmente termina en la presidencia Sí. de Ucrania. Y es exactamente lo que pasó. Mirá vos. Es tan curioso que el partido que él creó para presentarse en las elecciones se llama Servidor del Pueblo, como este programa. Aprovechó la fama. Eh, Aprovechó la fama, sí, pero de todas formas yo soy de la idea de que ningún outsider cae en paracaídas en una campaña y Claro, gana elecciones así como así. claro. Volodymyr Zelensky tuvo mucho apoyo de, por ejemplo, un empresario que se llama Igor Kolomoisky, muy adinerado. De hecho, era el dueño de la cadena de televisión que pasaba Servidor del Pueblo, que pasaba la serie de Volodymyr Zelensky. Y además fue uno de los que financió a algunos de los grupos paramilitares que formaron parte de esta guerra que se inició en el año 2014. Sí, Entonces no es que Zelensky viene de la nada y no tiene nada que ver con la política, con la guerra, ni nada parecido. sí. Y a ver, ya Tiene que esta estuviste, conexión. me cuenta la producción que estuviste recorriendo Ucrania. A ver, ¿qué nos podés decir? ¿Cómo es el país? ¿Cómo es su capital? ¿Es un país desarrollado? ¿Cómo es? Es un país claramente dividido y eso es muy visible. Sí, Hay un oeste en el que se habla ucraniano, que es una región mucho más ligada al occidente europeo, muy cercana a Polonia, por ejemplo, a Eslovaquia, a Rumania, en términos culturales me refiero. Pero sí. además es una zona donde la identidad está ligada al campo, a la agricultura. Todo el oeste de Ucrania es la zona más fértil de Europa. Y el este, del otro lado, es una zona donde se habla ruso, es una zona Con con la un mayor frontera, ¿no? índice de Frontera con urbanización, Rusia. frontera con Rusia. Mm. Y es una zona muy industrializada. Entonces, estas dos identidades chocan. Claro, durante muchos años, desde la independencia hasta el inicio de la guerra, no había mayores problemas. Era simplemente una disputa política que se veía en resultados electorales, pero no más que eso. Con Claro. el inicio de la guerra, sí pasó a cobrar importancia esta polarización de identidades, porque la guerra implicó una radicalización de las posturas. Ya no es solo algo Claro, que se claro. dirime en elecciones democráticas y nada más. Y hasta ahora, Ignacio, la mayor parte del país es contra Rusia, es antirruso. Sí, Ah, sí, absolutamente. Y cada vez más desde el 2014. claro. Hay un dato muy curioso que ilustra esta situación, que es que en el centro de Kiev, de la capital, de la ciudad más turística, además Sí, de Ucrania, en sí. el centro venden papel higiénico con la cara de Vladimir Putin. Y eso me parece algo muy simbólico de lo que sucede Todo un hoy en mensaje, Ucrania. ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y es un muy bonito souvenir, muy curioso. Sí, Ucrania se alejó por completo de la esfera de influencia rusa, por completo. Tanto es así que desde el año 2015 no hay vuelos directos entre Rusia y Ucrania. Para Rusia, Ucrania está perdida en términos políticos, en términos comerciales. Y Sí, no hay que olvidarse que hasta la guerra, hasta el 2014, Rusia era el principal socio comercial de Ucrania, además de un importante socio político, además de toda claro, la cercanía cultural, histórica y demás, era su principal socio comercial. Y con el inicio de la guerra, claro. eso se rompió. Mm. Bueno, lo sumo a Javier Fabracci, que quiere hacerte una pregunta. Sí, Ignacio, quería saber en qué se basa Rusia para, por qué es el interés de Rusia en invadir Ucrania y en qué se justifica para hacerlo. En su seguridad, para Rusia, Ucrania es una frontera, es el lugar donde chocan el este y el oeste. Es una de las fronteras, no es la única, porque el Cáucaso, en la Sí, zona de Georgia, Armenia, Azerbaiyán, también es una frontera y de hecho Georgia está en una situación muy similar a la de Ucrania, que también quiere acercarse a la OTAN y demás. Para Rusia, que Ucrania se incorpore a la OTAN, que la OTAN pueda instalar bases militares en Ucrania, es una amenaza no solo a su seguridad, a su integridad territorial, sino a su orgullo, al orgullo nacional ruso. Desde el año 2000, desde la asunción de Vladimir Putin, el presidente ruso intenta reconstruir el orgullo nacional de Rusia, ese orgullo nacional que Rusia perdió durante los 90, después de la disolución soviética. Toda la potencia, toda la preponderancia que tenía la Unión Soviética se desvaneció en los 90, de un día para el otro. Y si hay algo que no se le puede negar a Putin, más allá de todas las críticas que se le puedan hacer por autoritario, por antidemocrático, por iliberal y demás,
si algo que no se le puede negar, es que sin dudas ha llevado a Rusia de vuelta al escenario mundial, de vuelta a ocupar un lugar primordial en la política internacional. Muy bien, estamos charlando con Ignacio Jutin. Un placer, Ignacio. Gracias por hacernos conocer un poco más del conflicto y de cómo es Ucrania. Gracias. Un placer. Ahí estamos viendo la madrugada ya en vivo, esa cámara allí en Kiev, en Ucrania, con poco movimiento.